Capítulo 12. Años en la ermita de mi maestro. «¿Has venido?», me dijo Sir Yukteswar, saludándome desde la piel de tigre en la cual estaba sentado en su antesala de balcones. Su voz y sus modales eran fríos, sin emoción alguna. «Sí, amado maestro, estoy aquí para seguirle». Y arrodillándome, toqué sus pies. «¿Cómo puede ser si ignoras mis deseos?». «No desde ahora, Guruji. Sus deseos serán mi ley. Eso está mejor. Ahora ya puedo asumir responsabilidad sobre tu vida». «Con gusto le cedo semejante problema, maestro». «Entonces mi primera petición es que regreses a tu hogar con tu familia. Deseo que ingreses a la universidad en Calcuta, donde debes continuar tu educación». «Muy bien, señor», respondí, ocultando mi consternación. «Me perseguirán por años los importunos libros, primero mi padre y ahora Sri Yukteswar. Algún día irás a Occidente. Su pueblo prestará más atención a la antigua sabiduría de la India si el extraño instructor hindú posee un grado universitario». «Usted sabe lo que es mejor, Guruji». Mi tristeza desapareció. Su referencia acerca de Occidente me parecía incomprensible y remota, pero la oportunidad para complacer a mi maestro, por medio de la obediencia, era vitalmente inmediata. «Estarás cerca, en Calcuta. Ven a verme cuando tengas tiempo». «Todos los días, si es posible, maestro. Acepto gustosamente su autoridad en todos los detalles de mi vida, con una condición». «¿Sí?». «Que me prometa revelarme a Dios». Se inició un debate verbal que duró 1 hora. La promesa de un maestro no puede ser falseada, y por lo tanto no se otorga a la ligera. Las implicaciones de semejante compromiso abren un vasto panorama metafísico. Un gurú debe estar estrechamente unido con el Creador antes de que pueda obligarle a aparecer. Yo presentía la divina unión de Sri Yukteswar y, como discípulo suyo, estaba decidido a aprovechar esa ventaja. «Eres de una naturaleza exigente». Luego, el compasivo asentimiento del maestro se expresó así: «Que tu deseo sea mi deseo». La sombra de una vida entera se esfumó de mi corazón. La vaga búsqueda, aquí y allá, había concluido. Había encontrado al fin mi eterno refugio, bajo el amparo de un verdadero gurú. «Ven, te mostraré la ermita». Mi maestro se levantó de su tapete de piel de tigre. Miré a mi derredor y mi vista, sorprendida, cayó sobre un retrato adornado con jazmines que estaba en un muro. «Lahiri Mahasaya», exclamé con asombro. «Sí, mi divino gurú». La voz de Sri Yukteswar era vibrante y reverente. Su estatura superaba como hombre y como yogi a la de cualquier otro maestro, cuya vida estuvo al alcance de mis investigaciones. Silenciosamente me incliné ante el familiar retrato y desde el fondo de mi alma le rendí pleitesía al maestro sin par, que además de bendecir mi infancia, había guiado mis pasos hasta este momento. Conducido por mi maestro, caminé por la casa y el jardín. La ermita era espaciosa, antigua y bien construida, con sólidos pilares en torno a un patio. Las paredes exteriores estaban cubiertas de musgo. Las palomas volaban sobre el tejado gris, compartiendo sin ceremonias las habitaciones del ashram. En la parte posterior había un bonito jardín, con árboles frutales de nangea, mango y plátano. Balcones con balaustradas en las habitaciones superiores daban frente al patio por 3 lados de la casona de 2 pisos. Un espacioso vestíbulo de columnas y elevado techo se usaba, según me decía mi maestro, principalmente durante las festividades anuales del Durga Puja. Una estrecha escalera conducía a la sala de Sri Yukteswar, cuyo pequeño balcón daba a la calle. El ashram estaba sobriamente amueblado. Todo era allí sencillo, limpio y práctico. Había algunas sillas, bancas y mesas de estilo occidental. Mi maestro me invitó a pasar allí la noche. Una cena con curry vegetal nos fue servida por 2 jóvenes discípulos que recibían su entrenamiento espiritual en la ermita. «Guruji, dígame algo sobre su vida». Yo estaba en cuclillas, sobre una estera de paja, junto a su piel de tigre. Las familiares estrellas parecían más próximas a través del balcón. Mi nombre de familia era Priyanath Karar. Nací aquí, en Serampore, en donde mi padre era un negociante próspero. Él me dejó la mansión ancestral, ahora mi ermita. Mi educación escolar fue poca. La encontré lenta y superficial. Temprano, en mi juventud, asumí las responsabilidades de jefe de familia y tengo una hija,
ahora casada. Mi edad madura fue bendecida con la guía de la Giri Mahasaya. Después de la muerte de mi esposa, entré en la orden de los Swamis y recibí entonces el nuevo nombre de Sri Yukteswar Giri. Estos son mis sencillos anales. Mi maestro sonrió al ver mi ansiosa cara. Como todos los esquemas biográficos, sus palabras habían expresado los hechos exteriores sin revelar nada de las características del hombre interno. Guruji, me gustaría escuchar algunos episodios de su niñez. Te contaré algunos, cada cual con su moraleja. Los ojos de Sri Yukteswar brillaron mientras hacía esta advertencia. En cierta ocasión, mi madre trató de asustarme con un espantoso cuento de fantasmas en un cuarto oscuro. Fui inmediatamente allí y luego le expresé mi desilusión al no encontrar al fantasma. Mi madre no me volvió a repetir ningún cuento de horror. Moraleja, mira al miedo de frente y cesará de importunarte. Otro recuerdo que guardo en mi memoria se refiere al anhelo que tenía de poseer un perro muy feo, cuyo dueño era un vecino. Durante semanas enteras mantuve a los miembros de mi familia en continuo alboroto para que me consiguieran el perro. Mis oídos permanecían sordos a todos sus ofrecimientos de otros animales más atractivos. Moraleja, todo apego es cegador y presta un imaginario halo de atracción al objeto deseado. La tercera anécdota se refiere a la plasticidad de la mente juvenil. Alguna vez oí decir a mi madre: el hombre que acepta un puesto bajo la dirección de otro es un esclavo. Esa impresión me quedó tan indeleblemente grabada que aun después de mi matrimonio rehusé toda clase de empleos. Hice frente a los gastos invirtiendo la heredad de la familia en tierras. Moraleja, sugerencias buenas y positivas deben instruir los sensibles oídos de los niños. Sus primeras ideas permanecen profundamente grabadas. El maestro cayó en un silencio apacible. Cerca de la medianoche me condujo hacia un catre estrecho. Mi sueño fue profundo y agradable aquella primera noche bajo el techo de mi gurú. Sri Yukteswar escogió la siguiente mañana para conferirme la iniciación en Kriya Yoga. Esta técnica la había recibido yo anteriormente de dos discípulos de la Giri Mahasaya, mi padre y mi tutor Swami Kevalananda, pero mi maestro poseía un poder transformador. A su contacto, una gran luz se abrió paso en mi ser, como la gloria de incontables soles ardiendo juntos. Un torrente de inefable felicidad inundó mi corazón hasta lo más profundo. Era ya muy avanzada la tarde del día siguiente cuando logré decidirme a abandonar la ermita. Regresarás dentro de 30 días. Cuando llegué a mi casa en Calcuta, el cumplimiento de la predicción de mi maestro entró conmigo. Ninguno de mis parientes hizo las mordaces observaciones que yo había temido acerca de la reaparición del pájaro vagabundo. Subí a mi buhardilla y dirigí a mi alrededor miradas cariñosas, como ante una presencia viviente. Tú has sido testigo de mis meditaciones, de las lágrimas y tormentos de mi sadhana. Ahora he llegado al puerto feliz de mi divino maestro. Hijo, me siento feliz por los dos. Mi padre y yo nos sentamos juntos bajo la calma de la tarde. Tú has encontrado a tu maestro en la misma forma milagrosa en que yo encontré al mío. La santa mano de la Giri Mahasaya está protegiendo nuestras vidas. Tu maestro ha resultado ser no un santo inaccesible del Himalaya, sino uno cercano. Mis oraciones han recibido respuesta. Tú no has sido alejado completamente de mi vista en tu búsqueda de Dios. Mi padre también estaba satisfecho porque iba a reanudar mis estudios formales y para ello realizó los arreglos necesarios. Al día siguiente fui inscrito en el Scottish Church College de Calcuta. Felices meses pasaron volando. Mis lectores, sin duda, se habrán hecho la perspicaz reflexión de que a mí se me veía poco en las aulas de la universidad. La ermita de Serampore me atraía de un modo irresistible. El maestro aceptó mi constante presencia sin ningún comentario. Para mi tranquilidad, rara vez hacía referencia a las clases de la universidad. Aun cuando era bien claro para todos que yo no estaba hecho para ser un buen estudiante, de tiempo en tiempo me las arreglaba para obtener una mínima calificación que me permitía pasar de curso. La vida diaria en el ashram se deslizaba tranquilamente, con muy pocas variaciones. Mi maestro se despertaba antes del amanecer y recostado en el lecho o sentado en él,
entraba en el estado de Samadhi. Era muy sencillo descubrir cuando el maestro había despertado por la brusca suspensión de sus estupendos ronquidos. 1 o 2 suspiros, algún movimiento del cuerpo, luego un silencioso vacío respiratorio. El maestro se hallaba sumergido en el profundo goce del yoga. El desayuno no era inmediato. Primero venía un largo paseo por el Ganges. Aquellos paseos matutinos con mi gurú, cuán reales y vívidos permanecen conmigo. En la fácil evocación de mi memoria, con frecuencia me encuentro a su lado. El temprano sol calienta el río y su voz resuena plena de auténtica sabiduría. Luego un baño, después la comida de mediodía. Su preparación, de acuerdo con las instrucciones diarias del maestro, era la cuidadosa tarea encomendada a sus jóvenes discípulos. Mi gurú era vegetariano. Antes de acogerse a la vida monástica, comía huevos y pescado. Su consejo a los estudiantes era el de seguir una dieta sencilla y adecuada a la constitución de cada uno. Mi maestro comía poco, con frecuencia arroz coloreado con cúrcuma o jugo de remolacha o espinacas, ligeramente rociado con manteca clarificada de leche de búfalo, ghee o mantequilla batida. Otro día tomaba, por ejemplo, una sopa de lentejas, dal, o un curry de channa con verduras. Como postre tomaba mangos o naranjas con budín de arroz o jugo de naranjera. Los visitantes hacían su aparición por la tarde. Una corriente continua llegaba del mundo a la tranquila ermita. Mi gurú trataba a todas las visitas con cortesía y gentileza. Un maestro, aquel que ha tomado plena conciencia de sí mismo como el alma omnipresente y no como el cuerpo o el ego, percibe en todos los seres humanos una notable similitud. La imparcialidad de los santos se basa en la sabiduría. Ellos son insensibles a los alternantes aspectos de Maya, invulnerables a las atracciones y aversiones que confunden el juicio de las personas corrientes. Sri Yukteswar no manifestaba ninguna consideración especial hacia los hombres acaudalados, poderosos o de éxito, ni tampoco desdeñaba a los pobres o faltos de cultura. Escuchaba respetuosamente las verdades de un niño, haciendo caso omiso en ocasiones a la presunción de un pandit. Las 8 de la noche era la hora de la cena, y a veces aún se encontraban en la ermita algunos visitantes. Mi maestro no se excusaba para ir a comer solo. Nadie salía de la ermita hambriento o insatisfecho. Sri Yukteswar jamás carecía de recursos, ni se desanimaba ante la llegada de visitantes inesperados. Con pocos alimentos, organizaba un banquete bajo su ingeniosa dirección. Sin embargo, era económico, y sus modestos recursos lo llevaban lejos. «Vivan cómodamente con su presupuesto», decía con frecuencia. «La extravagancia les aportará incomodidades». En los detalles de la ermita, ya fueran agasajos, reparaciones del edificio o en cualquier otro asunto práctico, el maestro mostraba la originalidad de un espíritu creativo. Las quietas horas de la noche a menudo brindaban una de las disertaciones de mi gurú, tesoros que desafiaban al tiempo. Cada expresión suya era cincelada por la sabiduría. Una sublime confianza en sí mismo marcaba el incomparable estilo de su expresión. Hablaba siempre como nadie había hablado jamás, según mi experiencia. Sus pensamientos eran pesados en la delicada balanza del discernimiento antes de ser expresados exteriormente. La esencia de la verdad, plenamente trascendente, aun en su aspecto fisiológico, brotaba de él como una fragante exudación del alma. Yo tenía, invariablemente, la conciencia de que me hallaba ante la presencia de una viviente manifestación de Dios. El peso de su divinidad hacía que de manera automática me inclinara reverentemente ante él. Si algunos huéspedes descubrían que Sri Yukteswar se encontraba absorto en el infinito, él inmediatamente los inducía a conversar. Era incapaz de asumir una pose, ni de hacer ostentación de su recogimiento interior. Siempre unido al Señor, no necesitaba de un tiempo especial para comulgar con él. Un maestro que ha alcanzado la unión divina ha dejado atrás los peldaños de la meditación. La flor se extingue cuando el fruto aparece, pero los santos suelen adherirse a las prácticas espirituales para servir de ejemplo a sus discípulos. Cuando se acercaba la medianoche, mi gurú se adormecía a veces con la naturalidad de un niño. No hacía ningún gran preparativo para acostarse. Con frecuencia se recostaba, sin almohada siquiera, sobre una estrecha litera que le servía de respaldo a su habitual asiento de piel de tigre.
Una discusión filosófica de toda una noche no era cosa rara. Cualquier discípulo podía provocarla por la intensidad de su interés. Nunca experimenté cansancio alguno, ni deseo de dormir en aquellas ocasiones. Las vívidas palabras de mi maestro eran suficientes. «Oh, ya amaneció. Vayamos a dar un paseo por el Ganges». Así concluían muchas de estas edificantes charlas nocturnas. Mis primeros meses en compañía de Sri Yukteswar culminaron con una lección práctica: cómo vencer a un mosquito. En mi casa, mi familia solía protegerse bajo mosquiteros por la noche. En Serampore me acongojé mucho al ver que no se seguía esa prudente costumbre, a pesar de que allí los mosquitos eran numerosos, me picaban de pies a cabeza. Mi maestro me compadeció. «Compra un mosquitero para ti y otro para mí», me dijo riendo, y agregó: «Si compras solo uno para ti, todos los mosquitos se cebarán en mí». Más que agradecido, le obedecí con diligencia. Cada noche que pasaba en Serampore, mi maestro me pedía que colocara los mosquiteros sobre las camas. Una noche, no obstante, aun cuando una nube de mosquitos nos rodeaba, mi maestro no dio sus acostumbradas instrucciones. Con inquietud escuchaba yo el expectante zumbido de los insectos. Al acostarme, dirigí una oración propiciatoria para conjurarlos. Media hora después, tosí ostensiblemente para atraer la atención de mi gurú. Pensé que enloquecería con las picaduras de los mosquitos, y especialmente con el zumbido con que celebraban sus ritos sedientos de sangre. Pero no hubo respuesta de mi maestro. Me acerqué a él cautelosamente. No estaba respirando. Era esa la primera vez que yo le veía en trance yógico, lo cual me llenó de terror. Su corazón debe de haberle fallado, pensé. Coloqué un espejo ante su nariz y ningún vapor de aliento apareció en él. Para cerciorarme bien, cerré por varios minutos su boca y sus fosas nasales con mis dedos. Su cuerpo estaba frío y sin movimiento. Atónito, busqué la puerta para pedir socorro. ¡Ajá! Un aprendiz de experimentador. ¡Mi pobre nariz! La voz de mi maestro se estremecía de risa. ¿Por qué no te acuestas? Es que va a cambiar el mundo por ti. Cámbiate a ti mismo y aparta de tu conciencia a los mosquitos. Sumisamente regresé a mi cama. Ningún insecto volvió a acercarse. Me di cuenta de que mi maestro solo había accedido a poner los mosquiteros para complacerme, ya que él no tenía temor alguno a los mosquitos. Por medio de su poder yógico podía impedirles que lo picaran o bien escapar recogiéndose en una invulnerabilidad interna. Estaba dándome una demostración, pensé. Ese es el estado yógico que debo esforzarme por alcanzar. Un verdadero yogi es capaz de obtener la supraconciencia y permanecer en ella sin importarle las múltiples distracciones que jamás faltan en este mundo, ya se trate del zumbido de los insectos o de la penetrante luz del día. En el estado inicial de Samadhi, Savikalpa, el devoto se desconecta de todo testimonio sensorial del mundo externo. El oído y la vista se abren entonces hacia mundos interiores más bellos que los del prístino Edén. Los instructivos mosquitos sirvieron para otra lección inicial en la ermita. Era la hora apacible del crepúsculo. Mi gurú estaba interpretando incomparablemente los textos antiguos. Sentado a sus pies, me hallaba yo en perfecta paz. Un impertinente mosquito entró en escena y principió a distraer mi atención. Y como introdujera su venenosa aguja hipodérmica en mi muslo, automáticamente levanté mi mano vengadora. Reprime la inminente ejecución. El oportuno recuerdo de uno de los aforismos de Patanjali vino a mi mente, aquel que trata del ahimsa, no dañar. ¿Por qué no terminaste la obra? Maestro, ¿aprueba usted el matar? No, pero el golpe mortal ya ha sido ejecutado en tu mente. No comprendo. El sentido del aforismo de Patanjali es eliminar el deseo de matar. Sri Yukteswar había leído mi proceso mental como en un libro abierto. Este mundo está inconvenientemente arreglado para la práctica literal de ahimsa. El hombre puede verse obligado a exterminar a las criaturas perjudiciales, pero no debe caer bajo la compulsión de la ira o la animosidad. Todas las formas de vida tienen igual derecho al aire de Maya. El santo que descubre los secretos de la creación estará en armonía con las múltiples y desconcertantes expresiones de la naturaleza. Todos los seres humanos llegarán a comprender esta verdad, superando su pasión por la destrucción. Maestro,
¿Debe uno ofrecerse a sí mismo en sacrificio en vez de matar a una bestia salvaje? No. El cuerpo del hombre es precioso. Su valor es de primer orden en la escala evolutiva, porque posee un cerebro y centros espinales únicos. Estos le permiten al devoto adelantado comprender y expresar plenamente los más elevados aspectos de la divinidad. Ninguna de las especies inferiores está así capacitada. Es verdad que se incurre en la deuda de un pecado menor, si uno se ve obligado a matar a algún animal u otro ser viviente, pero los sagrados sastras enseñan que la pérdida injustificada de un cuerpo humano es una transgresión muy grave contra la ley kármica. Suspiré aliviado. No siempre se ven los propios instintos naturales confirmados por las escrituras. Aunque nunca vi a mi maestro enfrentarse a un tigre o a un leopardo, en cierta ocasión una mortífera cobra le desafió solo para ser vencida por el amor de mi gurú. El encuentro tuvo lugar en Puri, donde mi maestro tenía una ermita situada cerca del mar. Prafulla, un joven discípulo de los últimos años del maestro, se hallaba con él en tal ocasión. Estábamos sentados fuera de la ermita, me contó Prafulla, cuando cerca de nosotros apareció una amedrentadora cobra de más de 1 metro de largo. Su caperuza se hallaba furiosamente extendida mientras se dirigía rápidamente hacia nosotros. Mi gurú le dio la bienvenida con un chasquido de labios, como se suele hacer con un niño. Yo me sentí muy consternado al ver al maestro iniciar un rítmico palmoteo con las manos. Estaba entreteniendo al temido visitante. Permanecí completamente quieto, orando de manera ferviente en mi interior. La serpiente, muy cerca del maestro, se quedó inmóvil, aparentemente magnetizada por su acariciadora actitud. La temida capucha se replegó gradualmente y el ofidio se deslizó entre los pies de Sri Yukteswarji y desapareció en la maleza. ¿Por qué el maestro movió las manos y por qué la cobra no le mordió? Esto me resultaba inexplicable en aquel momento, concluyó Prafulla. Desde entonces me he convencido de que nuestro divino gurú está más allá del temor de ser herido por cualquier criatura.